Pues ya estamos aquí, a vuelta de publicidad, seguimos en la segunda parte, en el tiempo de la opinión, y esta noche me acompaña Pedro Enrique Llamas. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Buenas noches, encantado, compañero. Muchas gracias. Bueno, pues me alegro de que estés por aquí. También está Luis Martínez Reche. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Bienvenido también. Muchas gracias. Y Marisol Morente, buenas noches. Hola, buenas noches a los tres. ¿Todo bien? Y a todos. Sí. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Me alegro. Entre bien y muy bien. Me alegro, ahí está, entre bien y muy bien, que esto es fantástico. Decía yo al iniciar el programa, pues eso, que estamos ya despidiendo el penúltimo mes del año, que tenemos la Navidad aquí a la vuelta de la esquina, y bueno, pues que ciudades como Madrid, por ejemplo, ya están completamente iluminadas desde el pasado viernes, ya tienen toda la iluminación navideña y los árboles de Navidad y tal, pues como ocurre aquí en esta casa, que ya tenemos aquí en el vestíbulo puesto nuestro árbol de Navidad y toda la decoración navideña, para ir creando ya ese ambiente, ese espíritu navideño, una vez que ya han pasado las fiestas del patrón, las fiestas de San Clemente, que por cierto, las habéis vivido, las habéis disfrutado. A ver, contadme, Luis, por ejemplo. No, yo la verdad es que no, porque hizo un día de mucho viento y vamos, que no me encajaba subir al castillo, que era lo que me apetecía. Porque el resto de las actividades tampoco, ni el desfile del sábado. Prácticamente no. Pero al castillo me viene muy bien, porque entro desde el tanatorio, por debajo del puente, en ese vial que han hecho, nuevo, que han arreglado nuevo, que es un paseo muy agradable, lo aconsejo, aunque es pendiente que va subiendo y tal, pero que llega al castillo en un momento. Sí. Está muy bien, es verdad. Muy bien. Bueno, pues no has disfrutado de las fiestas del patrón, pero no, bueno. Este año no, pero vamos, no pierdo la esperanza. Imagino que sí tendrás opinión sobre la fiesta. Luego hablamos de eso. Perry, ¿cómo has vivido tu San Clemente? Pues yo, el sábado, día del patrón, pues sorpresivamente nuestro equipo de educadores, nuestros scouts decidieron que íbamos a tener reunión. Por lo tanto, pues estuvimos en el local. Pero sí que es cierto que disfrutamos tanto en los desfiles como a la subida. Yo personalmente no subí al castillo, pero sí he disfrutado tanto del mercado medieval como de las otras actividades que la federación, que ya aprovecho para felicitarlo. Y por supuesto, cuando no hemos podido visitar el castillo, pues hemos disfrutado de las imágenes que ofreció Comarcal Televisión, que al final pues también es una forma de vivirla de otra manera. Perfecto, pues magnífico. Marisol, ¿tú qué? ¿Tú has vivido, disfrutado al patrón? Una parte, sí, al patrón sí, al que más, porque es que tuvimos la suerte también de que se nos concediera el curso de educadores por parte de la central de Boades, y claro, ha sido todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, encerrados trabajando. Entonces no pudo ser, digamos, la primera parte, pero hay que tener una cosa en cuenta, que tenemos la Comarcal Televisión, que ha hecho una retransmisión fantástica del desfile, del acto del pregón, o sea, es que me lo sé todo, vamos, me puedes preguntar de lo que quieras, porque he tenido luego la posibilidad de verlo. Y luego ya en vivo y en directo, pues allí en San Patricio, en la colegiata, para mí es colegiata, todo lo que así la procesión de San Clemente, e incluso pues tuve ocasión de grabar la jota tan bonita que se hizo delante de él, y pues la persona que nos graba también salió en mi vídeo, que yo le llamo Mario, pero se llama Darío, es más majo que nada, y en ese sentido pues también las he disfrutado. Lo que sí vi que había con muchísimo gentío fue lo del mercado medieval, que todas las calles que estaban involucradas estaban a reventar, y yo no sé si hicieron negocio, pero desde luego en general se vio Lorca muy animada y muy viva, que eso es lo que estamos necesitando. Luego encontré el lunes por la mañana a Luis Antonio Torres, nuestro compañero tertuliano, y presidente de la federación. El presidente de la federación, le dije que qué maravilla, ha logrado sobrevivir porque ha tenido una intensidad de trabajo y de presencia física en todos sitios que es admirable, eso es la verdad. Y bueno, pues ya en espera de poder hacerlo con más detalle, porque yo iba a otro sitio con prisa. En fin, enhorabuena y ha sido una fiesta muy bien trabajada y muy bien organizada. Llegó a estar presente también en ese concierto que por primera vez se llevaba a cabo el Día del Patrón, el concierto que anunciaba lo que va a ser luego en el mes de abril el Festival Primavera 2020, lo que se conoce habitualmente como la Movida, Movida 80-90, organizado por Movida 80-90, y bueno, pues ahí estuvo en esa presentación también presente el responsable de la Federación San Clemente, Luis, acompañado, bueno, estuvo el alcalde también y estuvo pues muchísimas personas, cerca de 2.000 personas allí se dieron cita y bueno, pues un concierto que era la primera vez que se hacía el Día del Patrón,
que no sabemos si será la última, que esperemos que no, y que se siga repitiendo muchos años más. Pero en fin, decía yo lo de la opinión sobre las fiestas, porque aparte de vivirlas o no vivirlas, imagino que tendréis opinión sobre las fiestas. Luis, te preguntaba a ti antes. Hombre, históricamente si hay una ciudad que debería de dar un gran impulso a estas fiestas es Lorca, precisamente. Lo que pasa es que Por ya también... espléndido, Claro. digo espléndido por ser muy nombrado pasado medieval que tiene esta ciudad, claro. Pero parece que hay opiniones encontradas respecto al auge y al desarrollo de la fiesta, que no termina de calar popularmente. No sé exactamente porque, ya te digo, estos son opiniones encontradas en una tertulia que estuvimos hablando de esto hace unos días y parece ser que no cala bastante lo que debiera. Yo he visto fiestas de moros y cristianos en otros sitios, en Elda, en Orihuela. Que son sus fiestas mayores, es que en esos sitios... Sí, se vive con una intensidad y un despliegue de medios extraordinario. Yo no sé los ropajes y todo eso que los paga, pero desde luego... Cada uno el suyo, creo, ¿eh? Pues imagino, pero allí es que se vive y todo el pueblo participa activamente. No sé, Lorca el futuro que tiene. Ahí viven por y para. Sí. Sí, vamos, ahí, en todos esos pueblos de Alicante, sobre todo de la provincia de Alicante, que viven mucho la festividad de moros y cristianos. Aquí tenemos además la particularidad de que, digamos, celebramos las tres culturas, que en ninguna otra fiesta se celebra, a pesar de que hay en un pueblo de provincia de Málaga, me parece, que tienen también la Plaza de las Tres Culturas, cosa que nosotros no tenemos aquí. Allí judía, mora y cristiana. Yo, desde luego, antes de entrar en la opinión, sí quiero resaltar que en la misa de San Clemente la coral Santa Cecilia estuvo realmente asombrosa, precioso, y con esa buena sonorización que tiene San Patricio quedó muy bonito el nombramiento de nuevos hermanos de la Hermandad de San Clemente y todo esto, ¿no? Volviendo a lo de la opinión, creo que esto se inició ha pasado a ser muy público, pero esto se inició muy del pueblo. O sea, las cávilas tenían un gran protagonismo porque, como acaba de decir Luis, se financiaban todo, se organizaban todo el año y le daban un gran protagonismo a la cávila misma, no a la fiesta en el conjunto. Y luego ya era la puesta en común el día de San Clemente. Pero yo, que he pertenecido a la cávila de Tuareg, teníamos actividades por separado del resto de otras cávilas todo el año. Una cosa realmente del pueblo, de la ciudadanía. Ha cogido ya pues un ámbito más centralizado, más municipalizado de alguna forma, porque ya se utiliza más dinero público y bueno, ha desembocado en esto que, bueno, la verdad que no sabemos el futuro, pero va en auge, por lo menos en la investigación que se está haciendo de lo que es la cultura, pero ha dejado de ser, es que todo, no se puede hacer tortillas sin romper huevos, ha dejado de ser lo que inicialmente era, la cávila en sí misma, el núcleo del protagonismo. Entonces, todas aquellas peñas, todas aquellas convivencias que hacían muchísimos sectores de Lorca, pues yo para mí que ya no están. Sí, se ha perdido en unas cosas y se ha ganado en otras. Exacto. Lo que hay que evaluar es si ellos sabrán, los que están en ello. Pedro. Yo lo que comenta Marisol, yo lo he vivido en el barrio en el que me he criado, en La Viña, había una cávila. Yo tuve una época en la que pensaba que la regeneración de esos grupos, una vez que la gente iba cumpliendo años, no iba a ser real y la supervivencia de esta festividad, que yo creo que es la 31ª edición, ¿puede ser? No sabría 31 o 31 años me parece. Tranquilamente. Yo creo que una fiesta con 30 años, yo creo que ya está interiorizada suficientemente. Y lógicamente, pues yo no sé, yo creo que Luis está ya casi 3 lustros cercanos, ¿no? O por lo menos una década al frente de la federación. Sí. Algo más, ese trabajo cercano a los 15, ese trabajo es agotador. Y la ilusión, yo creo que si está al frente y sigue al frente, primero porque ha encontrado apoyo, y yo estuve viendo en televisión, en Comarcal, la entrega de premios del Rey Clavis. O sea, cada año yo veo cosas nuevas, o veo que se mantienen o que se mejoran. El tema de los trajes, el tema del boador en el desfile, se pusieron sillas. Cada año se aportan cosas. Lógicamente, en situaciones de crisis económicamente, pues es complicado que se dispongan de los dineros que quisiera la federación, pero
pero yo creo que la sensación que yo tengo en los últimos años es que se ha renovado adecuadamente Cáviles, Mesnada y la de los judíos, ¿cómo se llama? Ay, no no sabría decirte. Que la del médico, al final cultiva. Yo lo veía por Twitter y decía, ¿ves quién está este grupo de judíos? Ah, pues el médico fulano, y te anima a investigar sobre el personaje. A lo mejor yo soy un poco raro, ¿no? Pero yo creo que esto, el calado en la población, yo creo que ya es suficiente. Y el trabajo que está haciendo la Federación de que se presente, por ejemplo, en la Asamblea Regional y se acoja en la Asamblea Regional la presentación y puesta de largo de la réplica de la funda de la espada, la vaina de... Pues, al final son cosas, están detrás del interés turístico nacional. O sea, al final, si se preparan esos proyectos, esos informes, hay una justificación detrás. Sí, imagino que también va ligado con la red de juderías a la que ya hemos entrado. Al final yo creo que esa sinergia se tiene que retroalimentar. Al final tú tienes una fiesta con 30 años donde se ha incorporado casi desde los principios la cultura judía, con su investigación, con lo que lleva detrás, porque para el que no estamos incorporados en la fiesta, y no todo es Semana Santa, aquí hay mucha gente que no está incorporada en la Semana Santa y que asume como única festividad esta fiesta y de su patrón, y yo creo que ayuda a que de Lorca pues recupere tradiciones, que se investigue sobre la rica historia que tenemos, y si puede ayudar algo a todo el aspecto turístico. Aquí en esta mesa se ha hablado muchas veces, ¿no?, de que no existe, se va a poner en marcha un museo. Sí, hombre, Santa María va a ser la sede ahí, y está el Cifrón. Al final, esos son esfuerzos y consensos y muchas horas de trabajo de una federación con su órgano de toma de decisiones, con la puesta, también darle esa voz a toda esa gente que participa. Yo no sé si son 2.000, 3.000 figurantes los que en la refriega, lógicamente, en el castillo no suben tanto, pero en los desfiles, y al final ese tipo de cuestiones yo creo que hay que ponerla en valor y felicitar en este caso a Luis por cercanía y por amistad, pero a todos los miembros de la federación que aportaban durante todo su año un trabajo ingente. Que sí que es cierto que antes las cávilas, la federación, las menadas tenían en la feria de abril su chiringuito. Ya no se ven tantos chiringuitos, yo creo que ya no queda ninguno vivo, ¿verdad? No, ninguno. En la feria de septiembre. De la feria de septiembre no. Era una forma de financiarse, claro. Pero es que era una familia prácticamente lo que conformaban esos grupos, como ahora, pero de otra manera. Pero yo creo que vamos, personalmente creo que hay un buen presente y buen futuro para esta fiesta. Sí, eso es lo que en principio había, un gran aporte ciudadano. Yo recuerdo que quien presidía la federación en su misma casa recibía, celebraba a pulmón. Sí, porque yo he ido, o sea, y todo aquello pues era pues el entusiasmo de hacer algo en Lorca que mantuviera pues alegría y mantuviera. Hombre, la cuestión convivencia. está que esto abunda más en eso que tantas veces se ha comentado y se ha dicho aquí en este mismo programa, lo de desestacionalizar, que no solamente en Lorca sea la Semana Santa, como ahora mencionaba Pedro, sino que durante todo el año, cada mes del año al menos, haya alguna cosa que sea atractiva, pues fundamentalmente ya no solo para que nos distraigamos y nos entretengamos los que vivimos en Lorca, sino para atraer a toda la gente que está a nuestro alrededor, y algunos, si hacemos cosas lo suficientemente atractivas, para que vengan de más lejos, de más kilómetros a la redonda, ¿no? Pongamos un ejemplo, yo que soy residente del casco antiguo y paseante de muchas de las calles, que el esfuerzo que ha hecho la Federación, que yo creo que se ha iniciado, y hay que también reconocérselo a la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico, de rescatar unas colgaduras metálicas que se han puesto en los balcones, que la Federación ha asumido los costes, que la CECLOR, creo que eran los propietarios de esa, lo ha cedido, y nosotros tenemos ahora mismo la avenida Juan Carlos I y toda la corredera decorada, con unas banderolas que sí que no son las luces de Navidad de Vigo ni las de Madrid, pero yo creo que eso también, al visitante que viene puntualmente a hacer una consulta médica, a adquirir cualquier cuestión en los comercios de Lorca, de los municipios cercanos, debe de sorprenderse de ver una ciudad engalanada, aunque solo sea el casco urbano y pocas calles. Pero está bien. Que sí, que funciona, ¿no? Según estoy viendo,
vuestra opinión está favorable, sobre todo también por la antigüedad que tiene. Efectivamente, con 30 años o 31 de vigencia, pues es normal que tenga ya la mayoría de edad. Entiendo yo que es una tienda, que es una fiesta que puede y debe calar en Lorca, así, ¿no? Pero como todo, para gusto los colores. Sí, eso bueno, ya está. y lo que tú dices, que todos los meses hay algo, prácticamente tus deseos se van a cumplir, porque es verdad, por ahora empieza la Navidad, después vendrá el Carnaval, luego Semana Santa y todos los meses fiesta. Algo tiene que haber. Al final pasa como con el Black Friday famoso. Sí. En Estados Unidos el Black Friday prácticamente es todos los viernes del año. Ah, ya. Sí, porque los comerciantes en su necesidad acuciante de vender lo que hacen es provocar cosas nuevas para que la gente acuda a los descuentos. Y ahora después del Black Friday se han inventado el lunes Cyber Sunday o algo así, ¿no? Sí. Que también tiene pues grandes ventajas en la compra que se entienda ahí eso, ¿no? Es decir, que esto no se termina, no preocuparos, y tenemos a la vuelta el Puente de la Constitución y la Inmaculada, y a partir de ahí... Ha entrado la Navidad. Sí. A partir de... Al final, cuando se habla de cambios mentales, ¿no? de cerrarnos, de protegernos de nuestras fronteras, cuando somos tan permeables a traer en octubre el Oktoberfest Festival de la cerveza en Alemania, que ahí aquello es una locura y nos la montamos en la corredera. Lo que dice Luis, ¿no? Al final asumimos todo lo que sea festivo, lo asumimos, no sea tan extraño como lo que más. Con total naturalidad, vamos. Totalmente. Y luego quizás lo que tampoco debemos, yo pienso, si hubiese una crisis con los desfiles, yo creo que esa gente antigua, pongamos antigua, los precursores, ¿dejarían perder esta festividad de San Clemente? No creo. Estos desfiles, yo creo que saldrían de su retiro, porque lógicamente 30 años desfilando y al frente de las cávilas, la menada, es un trabajo agotador, y al final los colectivos... Lo cierto y verdad es que la sociedad cada vez nos hemos vuelto un pelín más perezosos en cuanto a tomar iniciativas, la propia sociedad, que es lo que tiene que hacerse, pienso yo. Y los que llevan el timón cargan con un trabajo ímprobo, como es el caso de Luis y algunas personas más que se empeñan hace poco en la correría estaba llena con los partidores de jamón, ¿os acordáis? A beneficio de la asociación me parece que era de genes o... Sí. alguna pata. Sí. Bueno, era una cosa lleno, o sea, aquello fue... Pero alguien se empeñó en organizar aquello, que nos gusta que nos lo den todo hecho. Hombre, eso pasa un poco, eso es verdad. El problema está en crear expectativas de tipo económico en cosas que no son estructurales, son coyunturales. Me imagino que la fiesta de la cerveza la traen importada de Alemania, y igual que el Halloween y tal, ¿no? Bueno, pues está bien cogerla, pero a mí me gustaría que hubiera algo con más solidez, estructuralmente más consolidado que la simple fiesta de un día o dos, ¿no? Ya. Es lo que yo he hecho en falta, ¿no? Ahora estaba hablando con un amigo ahí en la corredera, le preguntaba sobre la ampliación del polígono de Sapre Lorca. Me parece que lo van a ampliar en 750.000 metros. Bueno, pues está pidiendo a gritos que se ponga en marcha el polígono de Serrata, en la carretera de Caravaca, que eso sí que sería, desde luego, el pelotazo interesantísimo para Lorca, porque de alguna forma equilibraría los núcleos económicos, claro, y de actividad comercial. Bueno, lo que pasa es que una cosa relacionada con otra iría la consecución ya por fin de esa autovía del norte, ¿no? Sí, es decir, sí, la que sale de Lorca y une a Caravaca. Sí. Si tuviésemos esa autovía en marcha, evidentemente ese polígono industrial que tú dices, pues sería mucho más factible. De todas formas, y aunque sea salirnos un poco del principio del comentario, Serrata está muy bien comunicado, y con las reformas que le van a hacer a la carretera de Caravaca, supongo que será como es una de las 4 entradas importantes de Lorca, que tienen un ámbito muy importante, es generoso. Son calles de 30 metros de ancha al menos, entonces eso no lo va a notar. Que desde luego la autovía esa del norte que le llama debería hacerse realidad también algún día, por supuesto. Pero yo creo que es inaplazable que Serrata se ponga en marcha. Y el polígono agrario de La Hoya,
que se concibió Sí, también sí. como un alivio, porque no hay que olvidar que vienen trailers enormes, articulados, que no pueden moverse Claro. ni girar en los caminos de las pedanías, o sea, y se habló de aquello como una solución, y bueno, eso está también un poquito parado. Si es que desde el punto de vista estratégico, descentralizar estos polígonos industriales es muy importante, sobre todo pensando en la contaminación y en el acúmulo de gente que hay entrando y saliendo todos los días en dirección a un determinado sitio. La carretera de Granada es un tapón casi continuo entre la gente que va al hospital y la gente que va al polígono, y el polígono de Los Peñones también. Entonces, de alguna forma, descentralizar eso y llevárselo a Serrata, parte de la actividad industrial, para mí sería Muy bien, importantísimo. pues nada, que tome nota quien tenga que hacerlo. Vamos a seguir avanzando y vamos con más cuestiones, con más temas. Y bueno, pues hemos repasado a San Clemente, la fiesta del patrón, y hemos visto la culminación, al menos en la fachada, de un edificio del casco histórico, concretamente ahí en Lope Gisbert, esquina con la calle Pío XII, un edificio pues que ha quedado estupendo y que así da gusto, ¿no? Así tendrían que quedar todos los edificios que hay en el casco histórico. Digo, a ver. ¿Te refieres al que está enfrente de Zenón? Sí. Sí, claro, le han lavado la cara precioso, se le ha quedado precioso. Pues eso digo, que así tenían que estar como mínimo todos los edificios del Esperemos casco que el jardín histórico, ¿no? también lo... Que lo arreglen un poquito, ¿no? Sí, porque por allí hay habitantes Sí. raros, y entonces habría que también el jardín... Se está actuando también en el edificio enfrente de Santo Domingo. Este edificio se quedó muy apuntalado, muy consolidado después de los terremotos, y su futuro parecía que se iba a eternizar, como el de donde irán los juzgados algún día, que iba a estar el andamio ahí colgado toda la vida. Pero están trabajando también por dentro, imagino que... Pues bueno, lo que ha quedado precioso, convendréis conmigo, es el Palacio de los Iruritas. Qué bonito ha quedado. Sí, vamos a ver. Eso es... Qué bonito, me encanta esa casa donde está. Es una fotografía de Lorca, el pasear tranquilamente un domingo por la mañana, o incluso ahora por la tarde, cuando el sol va entrando rasante, o sea, inclinado por los callejones y tal, y aprecias que Lorca es más bonita de lo que nos imaginamos. Es decir, la lástima es todos esos edificios que se empezaron a tirar en la década de los 70 y en el 80 ya hicieron tabla rasa, eso ya es irrecuperable. Es decir, la arquitectura tradicional de Lorca que se perdió en ese tiempo es irrecuperable, pero los que han tenido el acierto de rehabilitar y consolidar, ese mismo de los Iruritas es bellísimo. Es bellísimo. Yo me acuerdo que la consejera, la sazón, Cristina Gutiérrez Cortines, que era una amante del casco histórico, y estaba enamorada del casco histórico de Lorca, porque veía unas posibilidades enormes de recuperación y tal, y bueno, luego se fue a Europa, pero no pudo conseguir, incluso se metió en un lobby importante con el fin de hacer para Lorca, pero es muy recio, lo de Lorca es muy recio, y además se han tirado cosas, como acabas de decir, que no debían de haberse tirado, porque los extranjeros, no te quepa duda, los americanos no vienen a ver casas nuevas arregladas, vienen a ver la historia, que ellos no tienen, y eso, si se lo tiramos, no tenemos nada que ofrecer. Ciertamente, sí, decías, Luis. Sino que el turismo cultural es el futuro del desarrollo turístico de un pueblo. Es decir, en vez de andar... Un pueblo con historia, además. Sí, con historia. Claro. En vez de andarse con fuegos de artificio, intentando hacer que lo hagan declaración de bien internacional, de bien cultural, de interés, no sé qué y tal, yo creo que hay que ir paso a paso, haciendo, por ejemplo, lo que están haciendo en Cartagena, cerrando calles al tránsito rodado y reservándolo para los peatones, y la gente lo está tomando, pero además una transformación espectacular. Y algo de eso he hecho en falta en Lorca. Ahí estamos viendo esas marañas de cables que desde luego no colaboran ni ayudan nada al embellecimiento. Yo iba a decir una cosa, histórico. Pero me preocupa que esté Pedro, calladito Pedro, y a lo mejor quiere decir algo y luego diría yo. Venga, dilo. Dilo. No, si solamente que estaba alineado con esto. Albarracín. Albarracín es un pueblo que durante la semana está desierto. No hay nadie. Eso es historia todo. Es historia. Cuidadísima. Pero llega el viernes. Mira. Llega el viernes y empiezan a arrimar autocares y autocares. La cola que enrosca toda la manzana para los dulces. Las casas haciendo representaciones de lo que era la vida en Aragón, en la familia, pues haciendo las performances que hacen.
lleno a tope, y así viven de maravilla para todo el resto de la semana. Viven para el resto de la semana. ¿Por qué? Porque Albarracín es una ciudad muy poco transitable, con muchísimas cuestas. Hace, como tú dices, muchísimo frío, pero tiene una ventaja muy grande para la gente joven, y es que en el instituto que lo tienen, las clases son particulares. La sanidad no tiene que hacer cola, porque también tienen centros de salud, y hay mucha gente que elige eso. Oye, yo vivo aquí, cuando quiera otra cosa me iré a Teruel. Hace unos años... Y están recuperando por esa vía a Pedro le toca la población. Sí. Le toca a Pedro. Vamos, en principio, me alegro. Hay que recordar que ha estado, yo creo, no sé, quizá 30 años abandonado, y me alegro que se haya dado el paso para rehabilitarlo, como otros muchos edificios que se ha hecho, y casi en algunos coincidió con la burbuja inmobiliaria y la construcción, y se pudieron salvar, que fuese la parte de la fachada, con una protección que en algunos casos pues muchos han puesto en duda. Pero a mí yo cada vez que veo un edificio histórico que se rehabilita con fondos públicos, lo que me llama mucho la atención es que en algunos casos, meses después, años después, aparezca el cartel de la inmobiliaria de se vende, o en parte o en todo, y no sé hasta qué punto ético y moral es el percibir ayudas públicas para un patrimonio que no se ha mantenido por X razones cuidado, y que cuando se recibe dinero me da igual los fondos, sean de la comunidad, sean del 1% del Ministerio en temas de protección de cultura, pero lógicamente ese patrimonio hay que protegerlo. Y es preferible protegerlo y que luego se ponga a la venta y que se saquen unos dineros tal. No sé si a lo mejor no es muy políticamente correcto lo que estoy diciendo. Pero... Hombre, yo lo que pasa es que, siendo completamente ignorante en eso que estás diciendo, quizás se me está ocurriendo así a bote pronto y sobre la marcha, si eso se rehabilita, al menos la fachada, con dineros públicos, esa administración que haya dado ese dinero, imagino que al dueño le dirá, esto me lo tienes que devolver, por supuesto. Y entonces a lo mejor ahí es donde le entra la premura y apretura de venderlo para poder devolver ese dinero que se le ha dedicado a ello. Yo creo que no, que son a fondo perdido. De hecho, lo que yo he vivido de rehabilitación de patrimonio, yo cuando me caso me voy a un caserón del casco histórico y los costes son compartidos en distintas propuestas de financiación, 25-75, 50-50, en el que el propietario asume unos costes y la comunidad autónoma asumía otros, o en este caso a lo mejor incluso la administración local. Pero bueno, que es una reflexión que a mí lo que me encanta es que también el patrimonio que los bancos se han quedado, estamos hablando de las casas de Lurrita, que ha sido un acierto, pero lógicamente ahí se van a vender pisos para que haya población nueva en el casco antiguo, que está muy bien arreglar, rehabilitar, pero habría que priorizar edificios que van a tener familia. ¿Por qué? Porque eso va aparejado a la reactivación del casco antiguo que tantas veces se ha hablado y que se lleva persiguiendo 30 años. También me sorprende, como paseante del casco antiguo, y disfruto que cada vez que esa maraña que tú has hecho mención, que automáticamente se arregle la fachada y seguro van a colocar el mismo cableado que existe. Eléctrico, telefónico, empresas privadas que tienen sus líneas de tal. Yo no sé hasta cuándo o en qué momento se va a poner todo el tejido comercial y tal, y la población a defender esa cuestión, y que el ayuntamiento, que entiendo que es la administración responsable de esa cuestión, impida que se vuelva a colgar, pues no sé, faroles, cableados, porque es que es inconcebible y más cuando en algunos casos gozan de una protección especial como bien de interés cultural. Sí, Pues es cierto yo eso. quiero apuntar una cosa que, aunque no tengo la plena certeza, me lo indica la razón. Vamos a ver, yo creo que ese dinero que se transfiere para recuperar esos edificios está condicionado, ¿eh? Y una de las condiciones, creo yo, que es el no enajenarlo. Otra cosa es que para recuperar algún casco histórico, ya se hizo en Valencia, había una serie de grabaciones fiscales, de bonificaciones también en el planeamiento para la recuperación, eso es lo lógico y lo que eso es lo lógico, exacto, claro. Exacto. Pero de cara a su enajenación eso no está contemplado, porque me parece una cosa muy poco razonable.
he lanzado aquí esto, pero no por nada, sino porque se cuelgan en los balcones el cartel de la inmobiliaria de turno. Entonces, pues... Ya está. No lo sé. Pues entonces habrá... hecho el llamamiento. Espero que esté equivocado y que haya aparecido el cartel. La o aparezcan los condición que carteles. se pondría a hacer la transferencia está cumplida, pienso yo. Puede ser. Porque gratis no me puede cabe ser. la menor duda. El dinero público en un no se edificio puede. público, en un edificio privado tú no puedes meter el dinero, así como no sea si está sujeto a algún plan especial de rehabilitación. Ese plan de rehabilitación que se hizo en dos épocas en el casco antiguo, que es el que hacía referencia como que lo viví en primera persona, se hace en distintas fases y en ese no hay ningún condicionante. O sea, se arregla la fachada y después se hace la permuta con la empresa constructora o se vende o se hace con la fachada rehabilitada, pero porque hay una asunción de gasto de los propietarios en el 25-75 o en el 75-50 o lo que sea. Pero en principio la historia es, me refiero a esos edificios de gran interés patrimonial en el que de hecho, a veces hasta los carteles te llaman la atención, se invierten 2.200.000 euros. El coste de la rehabilitación total. Luego a lo mejor no se especifica si son 1 millón de euros por parte de la comunidad autónoma o 700.000 euros. En el caso este que hemos referido, yo no he visto ningún cartel. O sea, no sé las cuantías. O sea, que a mí, por ejemplo, como lorquino, me gusta. Me gusta... Pero cuando hablamos de algo que realmente constituye un tesoro arquitectónico, vamos a poner el barroco, que es nuestro tesoro en Lorca, si ocurriera que los propietarios no pueden mantenerlo por cualquier circunstancia, por su economía, por lo que sea, si Hombre, ocurriera... antes de que se caiga, imagino que la administración... Pero bueno, efectivamente interviene, incluso ha habido, el Palacio de Guevara se donó, ¿y qué hizo el pueblo de Lorca? Pues pagó a esta señora toda su ancianidad, pero le puso una pensión mientras vivía, y se quedaron con... En ese intercambio, claro, por ejemplo, hay el huerto urbano también se hizo de esa fórmula y no fue como se hizo con el Palacio de Guevara y con la condesa, con doña Concha. O sea, eso fue otra gestión, es decir, cada época requiere un tema. El huerto urbano fue objeto de una declaración de interés cultural que emanó de la propia Dirección General de Cultura y que se financió la compra para la administración. Y luego, con la recalificación de los terrenos adyacentes por la parte de atrás, con aquello se invirtió en la regla. O sea, fue una... Es que hay fórmulas en las que cuando hablamos del ayuntamiento tenemos que decir que somos todos, porque el ayuntamiento somos todos. Desapareció la parte trasera de un jardín magnífico como el que tenía el huerto urbano, al igual que... De verdad, yo ya no me meto en enjuiciar. Si tengo que enjuiciar, diría que no me gustó nada. De hecho, lo voté en contra. Pero estamos hablando que hay fórmulas. Que claro que sí, pero que hay que aprovecharlas todas. Pero que simplemente decir, oye, vamos a poner en valor nuestro patrimonio con todos los fondos habido y por haber, incluso la responsabilidad de esas familias que por cuestiones hereditarias, por cuestiones históricas, tienen esa propiedad. Que es difícil cuando se traspasa a distintas generaciones y ya hay 7.000 propietarios, que yo entiendo que esa es la gran dificultad. Exacto. Y de hecho yo creo que nuestro ayuntamiento lo ha hecho muchas veces, alguna vez, ¿no? Que es la gran dificultad de adquirir casas para ponerlo. Los herederos. Al final, pero bueno, la Cámara de Comercio, ¿se sirve de algo este llamamiento? A ver si la Cámara de Comercio también se toman decisiones sobre cuál es los usos y se termina, porque a ver si en los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma... La Cámara. Sí, el bar y el edificio, la Cámara Agraria. Aunque no es Cámara de Comercio. Eso, la ¿Qué he dicho? Cámara de Comercio, perdón. Cámara Agraria. Eso es. Bueno, cambiamos de asunto, lo digo porque por ir avanzando, que si no nos atrancamos aquí en el mismo y no puede ser. Nos vamos, por ejemplo, hacia otra cuestión. Antes comentaba Marisol el tema de las movilizaciones, de que la gente se movilice, que cada vez está como más perezosa pues la sociedad y sin embargo, bueno, pues hay días señalados que hacen que muchas conciencias se muevan y muchas personas también se muevan y se manifiesten. Por ejemplo, ese 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, que fue el pasado, ¿es lunes? Martes. Lunes fue. Pues efectivamente, bueno, pues ahí removió las conciencias y demás, volvió a hacer patente un problema que sigue estando ahí, que sigue existiendo, además a nivel mundial, o sea, que tampoco nos rasguemos nosotros las vestiduras como diciendo es que parece que solo pasa en España, no, está pasando en todo el mundo y en algunas culturas
diferentes, digamos, a nuestra cultura occidental, más. Pero mucho más mucho desarrolladas más. que la nuestra. En algunos casos sí. Finlandia, que son número 1 en educación y tal, tienen No, yo me refería a otras culturas violencia. fuera de la cultura occidental, me refiero, de la bueno. nuestra, sino que hay otras Ya, que ya, pero es que en la nuestra también. A las Nosotros mujeres España las tienen estaría... como ciudadanos de segunda o de tercera. Pero España estaría en un nivel bajo en relación con eso, fíjate. Ahí las matan en vida, es decir, en la cultura oriental, en Sí. determinadas antes de matarlas Sí. físicamente, las tienen pasando un calvario durante toda su vida. Sí. Cierto es. Eso sí que es lamentable. Cierto es. Y cierto bueno, es. efectivamente, al lado tenemos Francia, que tiene el triple de asesinatos al año que España. Eso desde luego no justifica en nada lo que está ocurriendo aquí. Lo que está ocurriendo aquí es un drama que además se ve que no tiene solución, porque desde que se implantó la ley de violencia de género, me parece que fue en 2005, ha ido creciendo el número de mujeres asesinadas. Es decir, no está sirviendo la concienciación pero es que además, ni la ley. Pero es que además, incluso alternándose gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, no van en paralelo con el tipo de iniciativas que emprende un gobierno de izquierda o de derecha. Es decir, que eso es indistintamente. Para mí, que la clave del problema no se ha dado con ella exactamente, el origen del problema no se ha dado. Está claro. Y hasta que no se encuentre, esto no le veo yo solución. No le veo solución. Por mucho dinero que se meta y por muchas prácticas que se pongan, a lo mejor la de la actuación inmediata de la policía con los botones estos de llamada, los teléfonos, la policía de asistencia específica para eso, se puede evitar, porque el último que hubo el mismo día 25, esa mujer le dio tiempo a llamar al 016. Sí. Sí, es que fue algo terrible. Creo que, primero, sensibilización por parte de la policía cuando alguien va a denunciar. Sensibilización, esa mujer, acogerla con todos los detalles posibles. Y luego la propia policía actuando de una forma eficacísima cuando se denuncia, cuando una mujer ha dicho que tengo este problema y le han hecho caso omiso de lo que estaba pasando, pues se ha dado el caso ese. Y los jueces no han tenido respuesta. Sí, más opiniones al respecto. Yo, como trabajo muchísimo la prevención con el tema de la Escuela de Salud Emocional de Boade, tengo muy claro que no es tanto la educación, sino como la transmisión del valor del respeto que se hace en el seno de la familia. Porque eso es lo que el niño va a ver, el niño y la niña, y lo que van a ver todos. Y si en el entorno familiar está habiendo un respeto, va a haber una igualdad siempre. Si luego en los centros escolares le sacan unos folletos y le dicen, si te dice que llevas la falda corta, eso es un signo inequívoco de maltrato. Si te dicen que quieren saber la clave de tu móvil, ojo que ese es un maltratador en potencia. Y están indicando unas cosas que no tienen nada que ver con el respeto a la persona. Es que esto es algo que como si no supiéramos nosotros cuando se nos está maltratando. Como si no supiéramos cada quien qué es la igualdad. Y como que nos privan de la libertad de desigualarnos cuando queramos. Oye, yo por generosidad puedo desigualarme todo lo que quiera y no caer en el ridículo, porque es que últimamente ya me siento ridícula. Hago unas cosas en las que digo, y lo hago con cariño, lo hago con amor. Es que se tiene que centralizar todo en el respeto a la persona. Y el respeto no es nada más que uno tiene que crecer a título personal y trabajarse eso. Y entonces ya no necesita ni folletos, ni policía, no necesita nada, ni que en el colegio te den folletos, ¿no? Y eso es lo que los padres tienen que hacer. Todo el que esté dispuesto a tener un hijo tiene que aprender eso. Primero, a crecer él como persona y luego transmitir. Porque de lecciones y de esto es lo que se hace y tal, oye, lo hacen en otros países y da resultados. Por ejemplo, en Singapur hay una seguridad grandísima porque creo que van los policías a los colegios y le dicen a los niños con sus clases y tal, con el puntero, mira, si haces esto, te va a pasar esto. Directamente, ¿no? Directamente. Ya está. A ver, yo no soy partidaria de esta enseñanza. Cuéntanos tu punto de vista. Pues yo creo que es un todo, cómo hay que abordar el tema de la violencia. Al final, yo no entiendo que haya espacios donde no se
no se aborde, porque primero para saber que hay violencia tienes que saber identificarlo, y el contexto de una familia que no es capaz de identificar a sus progenitores o los miembros de esa familia, cuáles son las distintas graduaciones de violencia. La violencia no solamente es la física, la violencia verbal, el que una pareja con un gesto desapruebe el plato de comida en la mesa, el que un hermano tenga con su hermana actitudes que no son aceptables. Yo creo que todos los espacios, tanto la educación formal como la no formal, las cuestiones, nuestro pleno hace unos días aprobaba supuestamente por unanimidad, y no ha sido así. Por ejemplo, cuando no hay cuestiones de unanimidad, por ejemplo, en nuestro pleno, tú puedes estar en contra o no de ciertas legislaciones, ¿vale? Pero si hay unos mecanismos para abordar esos cambios, y son democráticos, y hay opción, que lo aborden. Pero cuando hay una propuesta en la que, por ejemplo, en nuestro pleno se intenta que se acuerde que creo que era la adhesión a un convenio de colaboración con el tema de la violencia, con los cuerpos del Estado, ¿no?, de seguridad, algo así. Y hubo fuerzas políticas de nuestra corporación que no votaron en consonancia con lo que a nivel mundial es una lacra, y no es otra cosa que la violencia contra las niñas y contra las mujeres. Y especialmente cuando se habla de feminismo y se habla de espacios en los que las mujeres deben de ser las que lleven la voz cantante, también los hombres tenemos que aprender a verbalizar cómo nos posicionamos en aspectos de feminismo y de igualdad. Y hay mucha violencia que nos pasa desapercibido, tanto para nosotros como para ellas. Y creo que el trabajo que se está haciendo es poco, pero muchas veces a mí los gestos de ponernos el lazo, poner una placa, hacer un tal, visibilizan, nos recuerdan que el 25N es importante, pero yo sabes que donde estoy por las tardes, en mi tiempo libre como voluntario, y mi forma de trabajar en la educación no formal dentro del escultismo, y cualquier entidad como la que ha nombrado, es el aprendizaje por la acción. Y cuando tú trabajas estos aspectos, no te puedes imaginar cómo los niños y las niñas con 7, con 8, con 9 años verbalizan su... Y esa para mí es la verdadera apuesta para que en una generación se desaparezca muchas de las cuestiones que ahora mismo las estamos, digamos, reproduciendo por desconocimiento. O sea, yo soy una generación que reproduzco cuestiones de violencia por desconocimiento. Y yo intento todos los días corregirme y tal cual. Claro. Y son cuestiones que hemos vivido en nuestra familia. Con total naturalidad. También, claro. Efectivamente. Y ahora hay, lógicamente, un mayor conocimiento, y descubre que son micromachismos, que son pequeños actos de violencia que se van sumando y que normalizan actitudes que en principio en nuestra sociedad, que supuestamente es avanzada, pues no se deben de asumir. Muy bien, seguimos avanzando. Yo sigo Venga. insistiendo en que, independientemente Terminamos de que esto hay que tema, ponerle, porque esto se tiene que abordar desde muchos frentes. Sí, claro. Y evitar, desde luego, el frentismo entre hombres y mujeres, eso por supuesto, porque eso hay que evitarlo de todas. Pero lo cierto y verdad es que cuando tú te encuentras en una situación como esta de asesinato y tal, tú puedes ir a una represión, puedes ir a una prisión permanente, revisable, lo que quieras, pero lo que hay que curar es la sociedad. ¿Qué ha producido ese daño? Como cuando tienes una dolencia física, ¿no? Si yo tengo pues un dolor aquí, me da una pastilla, se me quita, pero hay que investigar de dónde me proviene y por qué. Entonces, esto sin duda pasa porque el adulto tiene que aprender a comunicarse sin tintes de amenaza. Bueno. Se habla de tú a tú, eso desde el respeto, yo creo y que no hay que hacer amenazando, un frente común, que es la costumbre. Que el frente común somos las personas. Exacto, muy bien. Y ahí no hay género. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y vamos con otro tema. Yo la pregunta que sigo haciendo y que seguiré haciendo mientras no ocurra es la misma siempre. ¿Tendremos gobierno antes de final de año? Esa es la cuestión que os planteo ahora.
¿Cómo lo veis vosotros? Ahí podéis meter o incluir, pues por ejemplo, qué está pasando con Ciudadanos, con esta formación política que después del batacazo electoral siguen cayendo, siguen rodando cabezas, políticamente se entiende, pero bueno, hay nuevas dimisiones, etcétera, etcétera. Ahí sigue el secretario general del Partido Socialista intentando hacer pactos, ahora pues no se sabe si ya un poco a la desesperada, es decir, algo que se veía como con mucha alegría y felicidad por parte de aquellos dos, Pablo y Pedro, en el abrazo famoso, pues ahora ya se empieza a ver con ciertas dudas, incluso de todos sus seguidores, ¿no? Ahora se empieza a ver todo con ciertas dudas. No sé cómo lo veis vosotros. Aquí lo planteo ya para tema de cierre. A ver, Luis, que llevas mucho rato callado. Hombre, el tema está para echarle un buen rato y no vamos a descubrir nada nuevo, porque meterse en la cabeza de una persona tan contradictoria como es el presidente en funciones de gobierno es prácticamente imposible, porque nos está haciendo un lío mental a los españoles y a los europeos. Es decir, en Europa se preguntan cómo es posible, porque eso además nos llegan las crónicas, que este hombre esté buscando apoyo de gobierno en gente que está en la cárcel, que están condenados en sentencias del Tribunal Supremo, otro que está huido allí en Waterloo. Es decir, pero ¿cómo es posible que este hombre busque el apoyo de esta gente? Es que no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, la solución, o sea, o la idea última que está ahora mismo casi primando es que pueda haber unas elecciones de nuevo en marzo, casi con toda seguridad. En el supuesto improbable de que forme gobierno con esta gente, te voy a decir, con el apoyo de Podemos, por supuesto, porque parece que eso se da por hecho, aunque yo no me fiaría de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ya una vez lo engañó, ahora lo puede engañar otra vez y no pasa nada. En el supuesto improbable de que lleguen a un acuerdo, incluso con el apoyo de los independentistas, el gobierno ese no tiene posibilidad de durar, no tiene ninguna, porque se estarán enfrentando continuamente. Deberían de saber, además, que históricamente las izquierdas entre sí se han llevado muy mal, tanto en un nivel como puede ser una facción del Partido Socialista de no sé qué, con otro del Partido Socialista de no sé cuánto. Comunistas y socialistas, fatal. Yo no sé cómo no se leen la historia, se leen lo que ocurrió en la Guerra Civil y anteriores, es decir, no le veo futuro. Vaya, te veo muy pesimista. No pesimista, no, es decir, a los hechos me remito. Es decir, es que no se da un paso que no aparezca algún problema. O sea que directamente, en contestación a la pregunta, es para final de año no tendremos gobierno. Yo creo que no. Bien. De todas formas, vamos a ver, es que no hay ningún motivo para el optimismo. O sea, 0 motivo. 10 preocupación, que es la que manteníamos. Y la preocupación, conforme se va alargando en el tiempo, va creciendo. Que duda cabe que todos queremos un gobierno. Ojo, pero queremos un buen gobierno. No queremos un gobierno comunista. No queremos un gobierno comunista. Yo lo digo así. Y no lo queremos mucha gente. Porque sabemos lo que es el comunismo. Y sabemos en los países donde se está gobernando con el comunismo, cómo están. Sumidos en la pobreza. Y desde luego muy lejos de lo que es una democracia. Entonces, eso ya nos lo dan. Con la precipitación que tuvo Pedro Sánchez, no lo dan hecho. Vaya, ¿qué posibilidades hay cuando te has dado el abrazo de hablar con otras organizaciones? 0 probabilidades, 10 de preocupación. Pero es que todo eso se aumenta cuando este señor va a hablar, y ya se ha dicho, con los que se han dicho. Y sobre todo con los que no son constitucionalistas. Y sobre todo con los que están dentro de la Constitución para romperla. Y los que están amparados en un régimen de monarquía parlamentaria y se quieren cargar la monarquía parlamentaria pagándole todos los ciudadanos que queremos que esté. O sea, es una sinrazón que no me extraña que en Europa, en Japón y en la Conchinchina estén diciendo que qué estamos pensando. Claro que queremos un gobierno, pero no queremos este gobierno. No lo queremos porque aquí no cabe el diálogo, aquí cabe el entreguismo. No cabe. ¿Qué vas a dialogar con estas personas? ¿Qué vas a dialogar con un Pablo Iglesias que lo quiere hacer todo público? Las promesas de las que hizo gala para su programa electoral subirían tanto el gasto público que sería inasumible por Europa.
inasumible, y a nosotros nos llevaría a una ruina total. O sea, dentro de 2, 3 años o menos, estaríamos cobrando los pensionistas el 20% o el 40% menos. Y ojo, si no se nos secuestra el dinero en el banco. Ojo, es que esto hay que decirlo, porque hay mucha gente que está en su círculo de bienestar, en su confort, y se le ha ido esto de la cabeza. Y eso es lo que nos está viniendo. Y nos hemos descuidado tanto que lo tenemos aquí. Por tanto, queremos un gobierno, pero queremos un buen gobierno. Y ahora, cuando todas estas cosas le salgan mal, porque todavía quedan socialistas, bueno, todos los que le han votado ahora que haga los pactos, lógicamente se los puso él, no le van a votar en contra. Están todos bajo su palio, pero hay muchos socialistas que están muy centrados y saben que los gobiernos solo se pueden llevar a cabo desde el centro. Que esos no quieren. Todavía puede ser, pero claro, ¿cómo le vas ahora cuando te han dado calabaza en todos sitios, le dices a Casado, venga, vamos a hablar? Pero si es que estamos condenados a unas elecciones otra vez. O sea que para el mes que viene no hay terrible. gobierno, ¿no? Se constituyen las Cortes, por cierto. No va a haber un buen gobierno, por supuesto. La próxima semana. No va a haber un buen gobierno. Pero bueno, a ver, Pedro, ¿cómo lo ves tú? Pues es que si no nuestros políticos no asumen ya cuál ha sido la intención del voto de los ciudadanos de a pie como un servidor, pues a ver si se aclaran. Al final es que yo creo que aquí asumimos, se hablaba del batacazo de Ciudadanos, lo incluía. Esta mañana dimitía, creo que la presidencia, ¿no? el equipo gestor de Vox aquí en la región de Murcia, cuando han tenido el mejor resultado que cabía esperar, ¿no? Siendo la primera potencia, 52. la primera, 52. A ver si verdaderamente quien dirige este país, que son las grandes corporaciones económicas y tal cual, toman cartas sobre el asunto, hacen las llamadas que tengan que llamar, llaman al orden a Pablo Casado, llaman al orden a Pedro Sánchez, llaman al orden a quien tengan que llamar al orden, y entonces que se sienten. Pero cuando desde un principio los representantes, en la penúltima, el Partido Popular sacó los peores resultados que yo recuerdo. Sí. Y todavía con esa situación... A punto de la debacle, ¿vale? absoluta. Y con esa situación, cuando tú has perdido la oportunidad de ser vicepresidente de España, Albert Rivera, como ciudadano, si hubiera tenido un poco de sentido común, ¿vale? Incluso desoyendo a sus votantes que decían, no, con unos no, en la puerta de una vez de las elecciones, con las banderas, ilusionados porque a unos sí y a otros no, con estos sí, con estos no. Al final lo que se supone que cuando se avecina supuestamente una crisis mundial económica otra vez, cuando nos encontramos con que tenemos que tener una mínima estabilidad de gobierno en los próximos mínimo 2 años, para ver cómo se afrontan las grandes políticas que España no ha asumido en estos casi 2 años de gobierno o de interinidad, ¿no? 1 año y medio de gobierno. Entonces al final, pues yo creo que o se toman cartas en el asunto con este resultado de estas elecciones, porque yo creo que yo también estoy como decía Luis, que está descorazonado, pero es que yo creo que no apunta a unas nuevas elecciones en marzo, no apuntan a un resultado distinto. Puede variar Vox, porque esa efervescencia a lo mejor que tenía Ciudadanos... O todo lo contrario. O todo lo contrario. Bueno, pues entonces al final es que tenemos un bloque de derecha, centro-derecha, ultraconservador. Bueno, pues si España está dispuesta a tal, yo no, a mí todavía no me ha gobernado ni co-gobernado el Coleta, ni el demonio rojo, ni el comunista bolchevique. Lógicamente, yo aquí lo he dicho, que a lo mejor hay ciertas políticas que no se afrontarían si no hubiese una línea de reflexión política como la que aporta Izquierda Unida, Izquierda Unida. Unidas Podemos, que no solo es Podemos. Hay que recordar que Izquierda Unida también está dentro de esa coalición de partidos. Y lógicamente, pues si unos son entonces los rojos y otros son los venezolanos, no sé cuántos, yo solo quiero estabilidad para mi país y que lógicamente se afronten las grandes necesidades que tiene el pacto de las pensiones, recuperar las conversaciones con el pacto de Toledo, la cuestión medioambiental, que ahora con una cumbre medioambiental que tenemos en Madrid, que no se habla en ninguno de los debates políticos, y eso nos ha subido, si es que nos vamos a ir a tomar viento. Este mundo se va a tomar viento. Estamos
a nivel mundial, las cifras de CO2 en la atmósfera son las más altas de la historia de la humanidad. O sea, la última vez que estuvimos en estos niveles, estábamos con las glaciaciones y no había ni rastro de los humanos. Pues ¿sabes lo que te digo? Porque igual si con un poco de suerte llega la próxima glaciación y nos ahorramos una elección. Antes de marzo, ¿no? Por supuesto. Antes de marzo y se arregla y se soluciona todo. Claro, no, pues ahí, a ver si nos ponemos las pilas y cambiamos un poco y asumimos ciertas cuestiones. Todo puede ser. Pedro, Marisol, Luis, pues que... Me has dejado con la mía, ¿no? ¿Vas a decir algo? No, estaba calentándome ahora. Dilo. No, es que Dilo, te doy medio son minuto. muchas claves las que están interviniendo, pero además en cuestión de horas. Es decir, la noticia de ayer hoy se ha quedado ya antigua. Totalmente. Pero es que además está habiendo, por ejemplo, un movimiento por parte de un grupo numeroso de intelectuales, pero a nivel de toda España, recogiendo firmas y instando al gobierno para que se olvide de aventuras con secesionistas y gente de la extrema izquierda. Es muy complicado. Y suponemos que si hubiera, en contestación a lo que dice Pedro Enrique, si hubiera unas nuevas elecciones, posiblemente le entraría la gana de buscar pactos ya mucho más sensatos que ese pacto tan urgente que surgió a las 24 horas de las elecciones del 10 de noviembre. Además, un pacto... de la estabilidad del centro. PP, PSOE y ya está. Eso es lo que dice todo el mundo. Yo llevo mucho tiempo. Ese es el que diciendo. prácticamente dice la gran mayoría, pero... Ese fue el que se propuso. Aquí Pero lo es que se dijimos en la abrazaron última los dos que se tertulia. caían. Pero Vamos no, a sujetarnos que nos caemos. Pero sí que tampoco se ha dado ni la oportunidad por parte de Pedro Sánchez ni por parte de Pablo Casado en ningún momento, en ninguna de las me da la sensación a mí de que eso... Hay un desencuentro ahí demasiado grande. Está claro. Es complicado. Pero y además me da la sensación de que es personal, o sea, de que ya ni siquiera es por formaciones políticas, sino que entre ellos... yo creo que era para sentarse a hablar, yo creo que lo que se pedía por parte del Partido Popular es la dimisión de Pedro Sánchez. Y lógicamente ese señor tiene todo su derecho, después de haber pasado el calvario que ha pasado en su partido y lo que le queda con los ERE y con todo lo que ha sumado. Pero nos vamos. Por lo Virgen Santísimo, si convoco unas elecciones, nos meten un lío en nuevas elecciones, nos gastamos el dinero, perdemos el tiempo y encima saca 700 y pico mil votos menos. Si es que, aquí, ¿qué está pidiendo ese hombre? Pues ¿Pera al Olmo? Los grandes asesores. Si no puede ser. No puede ser, Pera al Olmo no tiene. Y además sujetaron la sentencia del OERE antes de, porque si no hubiera sido... Claro. Nos vamos. Más grande. Nos vamos. Porque tú quieres. Ahora sí. Que estamos en la gloria. Luis, Marisol, Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. A todos ustedes también gracias por la atención que nos han prestado. Les espero la próxima semana. Estaremos ya en diciembre, en el último mes del año, y aquí estaremos nuevamente para seguir analizando los temas de la actualidad. Muchos se nos quedan en el tintero, pero bueno, hacemos lo que podemos. Gracias por seguirnos. Muy buenas noches.